Buenas noches. Eh, la gente de Zelaya, el llamado canciller de Mel Zelaya, el depuesto presidente hondureño, pues señala que el proceso de diálogo se ha roto ya indefectiblemente. Eh, También se informa que Zelaya rechazó la propuesta de la otra parte, de la parte de Micheletti, para que la Corte Suprema sea la que decida sobre su eventual regreso al poder. En realidad esta era una propuesta inteligente, que la Corte Suprema resuelva, porque la Corte Suprema tiene ya las funciones de Tribunal Constitucional precisamente. Y Zelaya rechazó este asunto, lo rechazó porque, ya lo sabemos, fue la propia Corte Suprema la que determinó que Zelaya estaba infringiendo la Constitución y infringiendo un artículo que establecía que en ese caso pues el presidente perdía su mandato, su calidad de presidente. El problema fue, por supuesto, que fueran las Fuerzas Armadas quienes finalmente lo sacaran y lo deportaran, pero fue la Corte Suprema la que estableció que el presidente Zelaya estaba infringiendo la Constitución y ya no tenía derecho a seguir en ese puesto. Entonces el asunto es bastante más complejo de lo que se ha presentado y hay que ser cauteloso en la manera como se aborda este asunto, porque alguna salida tiene que tener, y la salida son las elecciones que se están convocando, y no condenar de antemano la convocatoria o el resultado de esas elecciones diciendo que no son, que son ilegítimas. El asunto es complejo y en general, pues el tema de la democracia en América Latina es un tema complejo, porque nadie puede afirmar a estas alturas que hay democracia, por ejemplo, en Venezuela. Hay democracia, hay ciertos rasgos democráticos, pero no hay una democracia constitucional, liberal, en el sentido de una división de poderes con plena libertad de prensa, etcétera, ¿no es cierto? Bueno, hablando de democracia y de representación, pues la idea de que los congresistas destinasen una semana o 5 días del mes a viajar a sus lugares de origen para ejercer funciones de representación era una idea muy interesante porque ayudaba a que los representantes o los congresistas precisamente pues recogieran las demandas de la población, tomaran nota de los problemas que se iban incubando, detectaran los posibles conflictos y ayudaran entonces a prevenirlos, a canalizarlos, a resolverlos. Esa era la idea, una muy buena idea. Y esta idea ha sido ejecutada por una buena parte de los que han viajado, pero hay otros que han aprovechado la circunstancia para no ayudar a prevenir o resolver los problemas, sino para agitarlos. Eso es lo que ha ocurrido, por ejemplo, con Negreiros y Meckler en el Callao ayer, como mencionamos, y es lo que ha ocurrido también ayer en Paita, con las congresistas Marisa Espinosa, Rosa Venegas y Fabiola Morales, que convocaron a una audiencia pública en la municipalidad de Paita, donde el alcalde también tiene problemas de popularidad y entonces quiere subirse a este caballo. Y en esta audiencia, estas congresistas, particularmente Marisa Espinosa, han ofrecido que gestionarán ante el Poder Judicial, que sea el Poder Judicial quien anule el contrato de concesión de Paita. Difamatoriamente señalan que ese contrato ha sido un faenón. Eso es una verdadera difamación, una difamación contra Indecopi, contra los funcionarios, contra la directora ejecutiva de Indecopi. No hay ningún fundamento para afirmar una cosa de esa naturaleza. Esto es pura irresponsabilidad, irresponsabilidad demagógica. Y lo que pasa es que estas congresistas, hay un pequeño grupo de congresistas que están aprovechando estos días de reencuentro con la población, pues para ir con una agenda política, ya cara a las elecciones de 2011 probablemente, y una agenda que lo que busca es torpedear este modelo que funciona en todas partes del mundo, ahí donde se aplica, un modelo de desarrollar la infraestructura que en el Perú está muy, muy atrasada, con concesiones, con inversión privada, nacional o extranjera. En el caso del puerto de Paita, la concesión supone una inversión de más de 230 o 240 millones de dólares para modernizar ese puerto, sacarlo adelante, etcétera, y modernizar y dinamizar toda la región en general. Pues hay un sector dirigido en este caso, en el caso de los puertos, por Adolfo Damer, que es un
eh, un hombre de izquierda, de ultraizquierda, perteneció al PUMA, Vanguardia Revolucionaria, etcétera, y por gente del Partido Nacionalista que no quieren que triunfe, que se aplique en el Perú este modelo de crecimiento basado en la inversión privada, en las concesiones, en las asociaciones público-privadas. Quieren un modelo estatista, intervencionista, que en el Perú mismo ya fracasó desde los 70, recordemos la época de Velasco, y que fracasa ahí donde se aplica. Lo que funciona en el mundo es el otro modelo que estábamos señalando. En Chile se está desarrollando, se viene desarrollando, es el país que más ha crecido en América Latina en los últimos 30 años, gracias a la inversión privada, nacional y extranjera, a concesiones para desarrollar la infraestructura. China se está desarrollando de manera espectacular y ha sacado a 300 o 400 millones de chinos de la pobreza gracias a la apertura de la economía china a la inversión extranjera, etcétera. Ese es el modelo que nos permite avanzar. Torpedearlo es torpedear al país, y eso es lo que están haciendo estos congresistas con nuestro dinero, porque van con el dinero de los contribuyentes, que somos quienes les pagamos sus sueldos, para agitar a la población y movilizar en contra del desarrollo en buena cuenta de la infraestructura y del país. Bueno, hay otro conflicto en ciernes, ya no en ciernes, ya en pleno desarrollo. En Puno, a propósito de Pasto Grande, es un conflicto entre Moquegua y Puno, un conflicto hasta cierto punto artificial, es decir, generado por la existencia de dos regiones. Si no hubiesen regiones, no existiría este conflicto, porque es un conflicto por la delimitación entre las dos regiones. La gente de Puno considera que la delimitación debería pasar por la línea por donde están las fronteras de las comunidades indígenas de la zona, y uno se pregunta por qué, pues las comunidades podrían estar a caballo entre dos regiones, ¿no? Pero entonces Puno está exigiendo que en realidad la frontera se dé por donde terminan estas comunidades, cuestionando la frontera que de alguna manera era reconocida. Y en todo caso esto es algo que tiene que ser determinado pues por estudios, ¿no? Pero lo que pasa es que ahí hay una mina, la mina Aruntari, y la gente de Puno, de los distritos aledaños de Puno y de las provincias de Puno, quieren ser beneficiarias también del canon que produce esta mina, y esa es entonces la madre del cordero, o la manzana de la discordia, el canon que produce la mina Aruntari. Esa es una disputa por el canon. Bueno, pues ojalá que este problema se pueda resolver de una manera civilizada. Nosotros vamos a ir a una pausa y vamos a estar ahora con Felipe Ortiz de Ceballos, que es presidente del Grupo Apoyo y, como sabemos, pues coordinador de este grupo de los 68, como ha sido llamado, el grupo que ha conformado Jorge del Castillo, en la Comisión de Monitoreo de la Crisis Internacional del Congreso, para, en fin, evaluar qué es lo que se puede hacer para paliar mejor esta crisis. Regresamos con Felipe Ortiz de Ceballos.